Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. El gobierno avanza con el plan de eficiencia administrativa y con ellos analizan más despidos en el sector público. En breve les contamos. Además, la crisis de salud se agudiza en el país. El crimen organizado ha permeado a las casas de salud. Aquí empezamos. Y lo hacemos contándoles que entre serias denuncias de corrupción y hasta la infiltración del crimen organizado, la escasez de medicinas e insumos golpean también a los centros de salud pública en Esmeraldas. En el Hospital General Delfina Torres de Concha hace falta hasta sábanas, según familiares de pacientes. Falta casi todo y no es exageración. En las inmediaciones del Hospital General Delfina Torres de Concha en Esmeraldas, familiares de pacientes enlistan todo lo que les piden dentro para los suyos, y no es poco. Porque usted va a buscar una sábana, no tiene sábana, tiene que traer su sábana de su casa. Y una jeringuilla que salir a comprar, no hay nada. Me gustaría que usted se mosúa para que constate cómo está la unidad. Les dicen que las medicinas y los insumos escasean. Y muchas veces me encuentro de que no hay el medicamento. ¿No? ¿Y le toca comprar Me toca comprar afuera. Tienen que conseguir la medicina afuera, como usted ve todo. ¿Sí? No se encuentra prácticamente las medicinas que realmente se necesitan. Mientras esto sucede, en la Fiscalía se ventilan graves denuncias en torno al direccionamiento de contratos y la ubicación del personal. Una de ellas, colocada por un funcionario que pasó de la coordinación a la dirección distrital del Ministerio de Salud Pública en Esmeraldas, y cuyo nombre mantendremos bajo reserva. Ante la Fiscalía denunció que existen procesos de contratación pública que se encontraban orientados a un solo proveedor, aparentemente designado por funcionarios del distrito. Y ahí una novedad. La representante legal de una compañía de seguridad a la que se buscaba favorecer es esposa de un fiscal, el mismo sobre el que recayó la denuncia del funcionario, entonces se archivó sin más. Adicionalmente denunció que en un proceso de adesentamiento del Centro de Salud Los Almendros en la ciudad de Esmeraldas, el coordinador le dispuso reunirse antes con el director provincial del partido ADN en Esmeraldas para definir detalles. No fue la única experiencia de este funcionario, que en la coordinación de salud intentó cambiar al personal y dispuso detener procesos que a su criterio estaban direccionados. Entonces a su celular le escribieron: contesta, o no le tenés miedo a la muerte. Mi jefe y sus panas te están llamando, te crees muy vivo. Si me sigues cambiando directores o te metes con los procesos, te voy a arrancar la cabeza. Recuerda que te tenemos ubicado a ti y a tu familia, cuidado con la zapada. Ya no están esos cargos, pero el aún funcionario ha puesto en conocimiento de la Fiscalía nombres y apellidos y ha entregado detalles de las amenazas recibidas. Según información de inteligencia de la policía, habría nexos con la organización delictiva Los Tiguerones, por lo que ha pedido que se lo incluya en el plan de víctimas y testigos. Carlos Acoto, Teleamazonas. Ambulancias en mal estado, basura acumulada, infraestructuras que no sirven son algunos de los problemas que presentan las casas de salud del país. Erika Vera hizo un recorrido y nos tiene más información. Erika. Así es, buenas tardes. Debido a las constantes denuncias de los usuarios de la red de salud pública del país, nosotros hemos realizado un recorrido por varios puntos de Ecuador, como es el subcentro de Santo Domingo, pues el evidente abandono no solo de las instalaciones, sino también de las ambulancias. 3 ambulancias Alfa, las mismas que se encuentran en mal estado, sin llantas, con acumulación de polvo, junto a otros vehículos en un denominado canchón, el mismo que se encuentra como parte del área cubierta de las chatarras y de los vehículos sin uso. Un dato importante acá es que a esta casa de salud en el 2024 se realizó la entrega de 2 ambulancias. Una de ellas fue trasladada a la ciudad de Portoviejo y hasta el momento se conoce la justificación del traslado de este vehículo de emergencia de salud. Otra localidad también que visitamos fue El Empalme. Acá el personal del subcentro de esta localidad tuvo que trasladarse a lo que era el centro de gerontología del MIES, ubicado en el cantón El Empalme, para poder brindar atención de salud a los moradores de este cantón, porque la instalación principal, el edificio principal, se encuentra completamente en escombros, destruido, pues el techo ha caído, las paredes con moho, no hay ventanas, no hay paredes, y esto también da el debido peligro a las personas que vayan a recibir atención
atención médica. Algo que también tienen en común estos tres lugares, los cuales hemos visitado y al cual se suma también Balsar, un cantón también de la provincia del Guayas, es la falta de medicinas. Acá hemos visto varias historias, una de ellas también es la historia de Erika, una madre de familia quien se encontraba con dolores ya hace 4 días atrás y su esposo tuvo que salir a comprar medicina en una lista para poder así ser atendida y poder tener un resultado médico para así evitarse el dolor que ya tenía, que presentaba ya de forma aguda. La falta de medicinas, el mal estado también de las instalaciones, la acumulación de basura, no hay ambulancias. Esto también forma parte de los sinnúmeros de problemas que tiene la red de salud pública a nivel nacional y que ahora se exige que den respuesta. También indicarles que en días anteriores el Ministerio de Salud mencionó que se analiza la implementación de gerentes navales en los más de 130 instituciones de salud que se encuentran a nivel nacional. Estamos a la espera también de las autoridades de salud que nos den una respuesta a la petición de entrevista que hemos realizado. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más. Buenas tardes. Quedamos pendientes de esa respuesta. En otros temas, el cuarto proyecto de ley económico urgente del presidente Daniel Noboa se somete a primer debate en la Asamblea. Hay cuestionamientos a la creación de un nuevo impuesto en esta norma que busca regular las fundaciones. Karen Aro nos amplía la información. Hola, Karen. Hola Liz, así es, ¿cómo están amigos televidentes? Buenas tardes. Antes, hace pocos minutos nada más se dio un cruce de palabras entre las bancadas de gobierno ADN y también del correísmo. Esto ocurrió luego de que pasó ya este primer debate, este proyecto de ley al que tú te referías. Esto debido a que el correísmo solicitó un cambio del orden del día para pedir al presidente de la República que se declare en emergencia el sistema de salud pública. Se aprobó este cambio incluso con el respaldo de la bancada de gobierno ADN. ¿Pero qué ocurrió? El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, le dio la palabra primero al asambleísta Andrés Gushmer y esto ocasionó un reproche por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, quienes propusieron este cambio del orden del día para hacer este pedido al presidente. Escuchemos el argumento que tiene la bancada de gobierno para que no se declare en emergencia este sistema de salud y la respuesta que dio el correísmo. Es importante en este punto, es muy importante en este punto que la gente que está siguiendo esta señal y que nos quiere escuchar y que nos quiere escuchar hablando de los temas importantes, sepan exactamente qué es lo que nosotros hoy vamos a transmitir justamente con este cambio en el orden del día que se ha aprobado. Cuando el Estado, presidente, aplica de una forma errada una figura excepcional como la que se quiere llevar a cabo, no solamente erosiona la legalidad, debilita la institucionalidad, sino que además compromete la gestión pública y abre la puerta sin control y sin ninguna discreción a la corrupción. Enviado cuántos estados de excepción atendiendo las emergencias que le duelen al pueblo ecuatoriano, ¿no? Así también, cuando se exige respeto, no solamente al procedimiento parlamentario, sí le exijo respeto al pueblo ecuatoriano, porque nosotros, como la bancada de la Revolución Ciudadana, estamos en territorio desde el 15 de julio, caminando dentro de cada institución pública, haciendo procesos de fiscalización serios, no como aquellos que van con chalecos antibalas, por favor. Y bien, lo que tenemos que esperar ahora es que se someta a votación este cambio del orden del día, que fue, como les decimos, aprobado con el respaldo del gobierno, si es que se hace o no el exhorto al presidente de la República para que se declare en emergencia el sistema de salud. Sin embargo, ADN ha pedido que se presente un texto alternativo para lo que se haga es una revisión del estado de los hospitales en el Ecuador. Nosotros estaremos pendientes a lo que aquí pueda ocurrir. Esa es la información hasta el momento. Liz, continúas tú. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. El gobierno confirma más despidos en el marco del plan de eficiencia administrativa. A partir de la emisión de decretos en la última fase, en 30 días estaría lista la fusión de ministerios. El plan de eficiencia del gobierno avanza y ya hay plazo en el que estará lista la fusión de ministerios. En el espacio de entrevistas de 24 horas, Diana Ramírez, secretaria nacional de Planificación, explicó que el Ejecutivo ya trabaja en el análisis de competencia, estructura orgánica, análisis administrativo financiero y cierre final de las instituciones. Son 30 días a partir de la ejecución de los decretos de la fase 2. ¿En 30 días ya empieza a funcionar 16 ministerios, más o menos?
Claro, cada uno está trabajando ya en esta fusión. Estamos trabajando a la par entre todos los ministros y ministerios. Y es que el gobierno realiza la fusión ministerial bajo dos figuras, por absorción y otra por adscripción. La adscripción, por ejemplo, como habíamos comentado, el SNAI es una entidad que se adscribe, es decir, mantiene toda su autonomía. Y en el tema de absorción, como en viceministerios, tenemos el caso de Cultura, de Deportes, que se adscriben al Ministerio de Educación. En medio de este proceso, Ramírez adelantó que habrá más despidos de los 5,000 que ya fueron dispuestos mediante 7 decretos ejecutivos, pues la fusión por absorción implicará la eliminación de ciertos departamentos. Para esto, el gobierno realizará un proceso técnico de selección. Aquí realmente se selecciona quiénes son los mejores opcionados para mantenerse en el puesto. O sea, sí va a haber más despidos. Posiblemente en el marco de la fusión. Actualmente tenemos 4 departamentos jurídicos, uno por cada cartera de Estado. Educación, Deportes, Cultura y CENESID. Lo que va a pasar aquí es que vamos a tener un solo departamento que va a servir para los cuatro viceministerios. En este sentido, Ramírez explicó el análisis que se hace para los despidos de funcionarios públicos. Lo que se está haciendo es un análisis totalmente técnico y con investigaciones de quiénes deben salir del servicio público. Unos serán por temas de corrupción, otros por a veces un poco de negligencia en su cargo. Es así que el gobierno justifica la medida bajo una fusión estratégica, insiste en la eficiencia e incluso garantiza la agilidad en los ministerios en los que se ejerce la política pública. Tengan la tranquilidad que el gobierno está velando porque cada uno de ustedes tengan su servicio al día y lo que queremos hacer es mejorar, ser más eficientes. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Frente a la aparente estafa por parte de la empresa Progen y sus directivos en Estados Unidos, la Corporación Eléctrica del Ecuador espera los resultados de un peritaje para conocer el estado de los generadores recibidos para las centrales de Quevedo y El Salitral. Teleamazonas tuvo acceso a los resultados preliminares del informe y allí se revela que nos vendieron motores con hasta medio siglo de antigüedad. Estas son las fotografías de partes internas de los motores que la empresa estadounidense Progen trajo a Ecuador como parte del contrato por $150 millones para la instalación de generadores en las centrales de Quevedo y El Salitral. Pistones con desgaste, piezas internas incompletas, otras con alteración en sus números de serie, otras con tuercas faltantes. El informe interno que analiza uno a uno los equipos vendidos por Progen y al que tuvo acceso este noticiero muestra, por ejemplo, los códigos de los generadores. En un primer grupo son 10 generadores, modelo 645E y 7 modelo 710. Revisamos los manuales de mantenimiento y en efecto, se trata de motores fabricados entre 1968 a inicios de 1980 y eso supone un problema a la hora de ponerlos a funcionar, dice Sebastián Rivadeneira, ex técnico de SELEC. Es muy difícil encontrar repuestos de este tipo de motores ya que no se están fabricando por ser de una tecnología antigua. Son motores antiguos que fueron fabricados entre 1965 y 1983 para aplicaciones marítimas y de locomotoras. SELEC ha emprendido acciones legales por estafa en contra de los representantes de la empresa Progen en Estados Unidos, John Manning y Andrew Scott Williamson, pues Ecuador pagó por generadores nuevos y todas las evidencias apuntan a que llegaron con años y hasta décadas de uso. De hecho, en una breve búsqueda en redes, un generador usado del mismo modelo y año, pero funcionando, lo ofertan, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, en $80,000. Si tomamos como referencia este precio, no debimos pagar más de $5 millones por todo. Marco Acuña, del directorio del Consejo Consultivo de Energía, cree que la estafa es evidente. Sabe que los motores EMD traídos por Progen no pueden ser nuevos. No dan las garantías suficientes como para que el país pueda exigir y recuperar todo el dinero que ya entregó. Y peor aún, todo el lucro cesante que el Ecuador está sufriendo por no haber tenido la generación que se contrató para una fecha determinada. No obstante, una vez que SELEC tenga el informe final del peritaje a los generadores recibidos en Ecuador, cree que nuestro país tiene la tecnología y técnicos capacitados para que esos generadores usados puedan funcionar. El estado de los equipos, la situación, tiempos de fabricación, tiempo de vida útil de esos equipos y de acuerdo a eso hacer una valoración con la cual el Ecuador podría estar recibiendo esos para poderlos
en marcha lo más pronto posible. Y esa parece que será la única salida en el mediano plazo, mientras avanzan las denuncias que CELEG y subcontratistas han presentado en contra de Progen Estados Unidos. Hay un grupo de generadores en Quevedo y El Salitral que deberán recibir mantenimiento, reparación o cambios para que aporten energía, aunque no será para el estiaje de este 2025. Fausto Yepes, Teleamazonas. Estamos de regreso con más. Aun cuando Fiscalía apunta a 4 personajes como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, familiares del ex candidato presidencial creen que detrás del crimen existe una estructura aún mayor. Ellos demandan profundidad en las investigaciones, pues todavía hay cabos sueltos. Para los familiares cercanos de Fernando Villavicencio, si bien es un avance la vinculación de 4 personas como presuntos autores intelectuales del crimen, creen que la estructura detrás del magnicidio es inmensa. Amanda Villavicencio a priori dice que lo planteado por Fiscalía es concordante con hechos y personajes. De Daniel Salcedo, el rey Midas millennial, ¿no? Todo lo que toca con sus manos lo convierte en plata mala vida. Él está confesando ser parte de este complot. Él evidencia cuáles son los roles que cumple cada uno y que además eso coincide con todas las investigaciones que se han venido haciendo desde hace años contra estos personajes. No obstante, procesar a Daniel Salcedo, Ronnie Aliaga, Javier Jordán y José Serrano por el crimen de Villavicencio y traerlos a las cortes en Ecuador supone también que la investigación encuentre nuevas luces, sugiere el penalista Fernando Calderón. No deberíamos descartar tampoco que de los 4 procesados, por ejemplo, alguno quiera acogerse a algún tipo de cooperación eficaz para reducir la sentencia y empiece pues a brindar información a Fiscalía que luego lleve a otras detenciones, a otras formulaciones de cargos o a otra evidencia que debe ser recopilada. Para Amanda Villavicencio, sin embargo, existen cabos sueltos alrededor de todo el caso. No solo se refiere a la autoría intelectual, sino respecto de los gatilleros que asesinaron a su padre. ¿Qué pasó con el asesinato de los sicarios que estaban bajo la custodia del SNAI? ¿Qué pasó con los seguimientos que se le hacían a través del ECU 911 a nuestro padre? ¿Qué pasó con todos estos vacíos que quedan aún en las investigaciones? José Serrano Salgado está detenido en Estados Unidos desde el pasado 7 de agosto en circunstancias que aún no han sido totalmente aclaradas. Javier Jordán también reside en ese país. Y ahora que sus nombres suenan en el caso Villavicencio, hay facilidades para traerlos. Este sería el primer caso en el que José Serrano tiene una formulación de cargo, lo cual puede complicar su situación migratoria en los Estados Unidos. De igual manera, podría aplicarse también a Javier Jordán, es decir, pedir una revisión a las autoridades migratorias de los Estados Unidos sobre su condición. Daniel Salcedo se ha convertido en el gran delator y Ronnie Aliaga no se conoce su paradero. En este contexto, si bien Fiscalía ha dado un paso en el intento por buscar a los responsables del crimen del ex candidato presidencial, es un rompecabezas que tomará tiempo armarlo. Fausto Yepes, Teleamazonas. Ya hay fechas para las audiencias en donde se tramitarán las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes de solidaridad, integridad pública e inteligencia. La Corte Constitucional decidió que todas las diligencias se llevarán a cabo de forma telemática. Los jueces de la Corte Constitucional, Ali Lozada, José Luis Terán y Alejandra Cárdenas, fijaron ya las fechas para las audiencias en las que se tramitarán las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes de solidaridad, integridad pública e inteligencia. Así, el 25 de agosto arrancará la diligencia respecto de la ley de solidaridad, el 27 la de integridad pública y el 1 de septiembre la de inteligencia. En estas audiencias, que serán telemáticas pese al pedido del presidente Daniel Noboa de que se desarrollen de forma presencial, las partes deberán exponer sus argumentos. Tenemos 3 principales actores que son los que estarán representando al Estado. El presidente, porque es quien emitió estos proyectos económicos urgentes, la Asamblea, quien es la que tramitó, y va a tener principal preponderancia en la Ley de Integridad Pública porque hay muchas alegaciones acerca de que se violó el trámite legislativo, y finalmente la Procuraduría. Aquí el tema político, el tema coyuntural queda a segundo plano. Los jueces constitucionales tienen que decidir desde lo jurídico, pero muchas veces las decisiones desde lo jurídico inciden
en temas de política. Luego, los jueces ponentes emitirán un proyecto de sentencia que deberá pasar al pleno del organismo, en donde se definirá el futuro de las normas. 2 meses si nos apretamos un poco, pero esos serían los tiempos en los cuales debería estar saliendo ya las sentencias. Mientras tanto, la pugna entre el Ejecutivo y la Corte no ha desescalado. El gobierno mantiene su argumento de que fallar en contra de estas leyes es dejar en indefensión al país. La institucionalidad implica mantener a cada uno en su cancha. Los políticos proponiendo las políticas que crean convenientes, pero los jueces son los vigilantes de que no haya abuso. Por eso hay colisiones, pero tenemos que entender que esas son las reglas del juego. En todo caso, resta esperar el camino legal que deben seguir estas leyes, que se convirtieron en el inicio de la polémica entre el gobierno y los altos magistrados. Belén Merizalde, Teleamazonas. En la tercera pregunta de la consulta popular, el presidente plantea la disolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En caso de aprobarse, las competencias de esta institución pasarían a la Asamblea, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. El Consejo de Participación Ciudadana se creó con la Constitución de 2008. Lleva 17 años en funciones. De esos, solo en los últimos 5 ha tenido 7 presidentes, 2 de ellos destituidos por juicio político y otros 2 por desacato. Que esta institución desaparezca o permanezca en el tiempo es lo que busca preguntarles a los ecuatorianos el presidente Daniel Noboa en la pregunta 3 de la consulta popular que propone. ¿Está usted de acuerdo con transferir y adecuar los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, y como consecuencia de esto, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enmendando la Constitución? Es el momento, dice José Chalco, pues se trata de un consejo que nació como ciudadano, pero que en el tiempo se ha pintado de político. Terminar de una vez por todas con esta entidad que es, a mi punto de vista, un engendro constitucional, hace bien al Estado. Y hay que apostar por una depuración institucional y no hay cómo esperar más. La propuesta del gobierno es que se disuelva vía enmienda y que las competencias de esta institución se entreguen a otras. La Asamblea, por ejemplo, se quedaría con la más importante, designar autoridades. La designación de autoridades no debería pasar por una coyuntura de una mayoría política, que actualmente es la que tiene esta Asamblea Nacional. Yo creo que el presidente debería ser quien asuma la responsabilidad y el costo político de presentar los candidatos para que la Asamblea designe de entre la terna que el presidente remita para las distintas autoridades que ahora se propone sean de designación de la Asamblea Nacional. De aprobarse esta pregunta, las competencias se distribuirían así. La Asamblea Nacional se encargaría de la selección y designación de autoridades como la Fiscal General del Estado, el Contralor General del Estado, los vocales del Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso, además del Defensor del Pueblo y el Defensor Público. La Contraloría General del Estado asumiría la rendición de cuentas, se encargaría de investigar y denunciar actos de corrupción que afectan la participación ciudadana, así como emitir informes y solicitar información a otras instituciones del Estado, y la Defensoría del Pueblo tendría la responsabilidad de promover la participación ciudadana y la protección para personas que denuncien actos de corrupción. En cuanto a los concursos que están en camino, estos volverían a cero, dice el anexo de la pregunta que está en manos de la Corte Constitucional. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. 17 impugnaciones presentadas en contra de varios postulantes al cargo de vocales del Consejo de la Judicatura son analizadas por la Comisión Técnica de Selección. Las primeras fueron inadmitidas por falta de documentación. A pesar de que son públicas, se restringió el acceso a la prensa a la sesión de la Comisión Técnica de Selección en el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura. Una sesión en la que se analizan una a una las 17 impugnaciones que durante una semana la ciudadanía presentó en contra de 8 de 15 miembros de las ternas. Con corte este mediodía, la comisión inadmitió 5 impugnaciones, entre ellas la única objeción en contra de Juan Benalcázar Guerrón, miembro de la terna de la Corte Nacional, pues se indicó que supuestamente mantiene un contrato con el Estado. Se negó por falta de documentación. No, en la primera carpeta no consta la cédula. Similar argumentación se dio para negar una impugnación en contra del presidente de la Corte de Pichincha, Fabián Favara, pues de acuerdo a los comisionados se identificó erróneamente al impugnado. A mi criterio, la impugnación no es clara.
inicia impugnándole a Fabián Favara, pero en varios contextos de la impugnación se refiere al impugnado Mario Godoy y en varios de sus apartados dice el postulante a presidir el Consejo de la Judicatura. La misma ciudadana impugnó al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Tampoco se dio paso. Pruebas que sustentan esta impugnación se tratan de igual manera, prueba testimonial y recortes o capturas más bien de noticias. Hasta el viernes 15, el Consejo de Participación Ciudadana recibió 17 impugnaciones, entre ellas 5 en contra del actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, 3 contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, 4 contra el juez Fabián Favara. Los 3 días término para que la Comisión Técnica envíe el informe de admisión e inadmisión de las impugnaciones al Pleno del Consejo se cumple este miércoles, tras lo cual el Pleno tendrá un día más para emitir una resolución. Considerando estos plazos, se contaría con nuevos vocales del Consejo de la Judicatura para inicios de septiembre. Daniela Valencia, Teleamazonas. Aumentar la producción del campo Amistad es una propuesta que favorecería el sistema energético, según especialistas en materia petrolera. No obstante, el tiempo para duplicarla no será a corto plazo. La petrolera estatal Petroecuador se pone una nueva meta. Esta vez aspira a duplicar la producción de gas natural en el campo Amistad. Este nuevo impulso lo hará junto a la Corporación Nacional de Petróleo de China, firma que se encargará de la prestación de servicios y provisión de materiales para recondicionar los pozos que se encuentran en el área. No obstante, el tiempo para ver el aumento en la producción del campo Amistad se pone en duda. No se llevará a cabo en el corto plazo. Y si se llegara a cumplir esto dependería de varios aspectos, los tiempos y la forma de contratación que lleven a cabo, lo que hará que esta inversión no se haga automáticamente, sino tome un determinado tiempo, tal vez un año, año y medio, para que entre a operar. Pese a esto, Miguel Robalino, consultor energético, indica que la propuesta que llega tras 10 años de subutilización del campo Amistad es necesaria y detalla la data de cómo se ha venido operando. Ahí tenemos reservas o el gas en sitio de más o menos 1.076 billones de pies cúbicos. Ese dato es contrastado. Y por otro lado, al 2022 tenemos 167 billones de pies cúbicos en reservas P2 que llamamos entre probadas y probables. Cifras importantes que dan cuenta que pese a que el campo Amistad tiene una capacidad instalada de 94 millones de pies cúbicos, actualmente solo produce 21 millones de pies cúbicos. Y aquí hay que entender que el campo Amistad, entre toda su infraestructura, tiene una planta de deshidratación que abastece a la parte eléctrica, por un lado a Selec, con Termogas Machala. Por otro lado, también abastece a la industria de la cerámica y eso da la visión de que si incrementamos la producción, lógicamente va a mejorar en todos los aspectos, incluido el Sistema Nacional Interconectado. Y con estos detalles, a su vez, la importancia también del modelo de desarrollo que se plantee para que el país vea sustentable el acuerdo que se firma con la empresa china. Lo más conveniente para que obtenga más ingresos el país sería bajo una condición de prestación de servicios, es decir, nosotros le pagaremos por esa extracción, eso sería lo mejor. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Seguimos con más. El presidente Daniel Noboa se reunió con su homólogo uruguayo Yamandu Orsi en Montevideo. Durante el encuentro firmaron 2 acuerdos bilaterales en materia de defensa y también de seguridad. Los cancilleres de las dos naciones realizaron el traspaso de la presidencia pro tempore del consenso de Brasilia. Así llegó el presidente Daniel Noboa al interior de la Torre Ejecutiva de Montevideo, la sede del Poder Ejecutivo uruguayo, para reunirse con su homólogo Yamandu Orsi. Los mandatarios trataron temas como comercio e inversiones, mientras los jefes de las carteras de Estado de Seguridad suscribieron 2 acuerdos bilaterales para fortalecer la colaboración en asuntos internos. Que hoy se firmaron 2 acuerdos, uno bien concreto de acercamiento y intercambio a nivel del Ministerio del Interior. Los problemas ustedes los conocen, los compartimos y las soluciones son las que queremos compartir también. Y también otro acuerdo en clave de defensa. El Ecuador siempre va a estar abierto a trabajar en conjunto con Uruguay. Nosotros estamos peleando una guerra en este momento, una guerra, un conflicto interno, y siempre
estaré de su lado también en su misión por mejorar la vida al pueblo de Uruguay. A la par, los cancilleres Gabriela Sommerfeld y Mario Lubetkin, de Ecuador y Uruguay respectivamente, realizaron el traspaso de la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia de la República del Ecuador a la República de Uruguay, para que ahora este país encabece al grupo de países sudamericanos que trabajan en resolver problemas de migración, seguridad, salud, educación y medio ambiente en la región. Hoy que tenemos el honor de entregarla al Uruguay, tenemos la certeza de que nuestros países suramericanos son capaces de privilegiar una agenda de paz. Asumir la presidencia rotativa del Consenso de Brasilia, Uruguay reafirma su compromiso con la integración regional, promoviendo entendimientos, la búsqueda de oportunidades de cooperación. El presidente Daniel Noboa continuará su gira internacional en Argentina este miércoles. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Leonidas Issa, expresidente de la CONAIE y ex candidato a la presidencia, denunció un intento de asesinato en su contra y una persecución sistemática de la cual responsabiliza al gobierno. Según Issa, 2 hombres lo siguieron hasta una comunidad cerca de La Tacunga, lo filmaron en varias ocasiones y le pidieron al conductor que lo atropelle. Los presuntos agresores estarían retenidos en la comunidad. Continúa la peregrinación de la Virgen del Cisne, que este martes tiene su día de descanso y de preparación física y espiritual. Por ello, la imagen y sus fieles permanecen en la ciudad de Catamayo, provincia de Loja, para retomar el último día este miércoles 20 de agosto. La sagrada imagen de la Virgen del Cisne y sus fieles devotos permanecen este martes en la ciudad de Catamayo, en este día programado de descanso de la peregrinación, el mismo que servirá también de preparación física y espiritual para los fieles que ya han realizado 2 días de peregrinaje. Devotos de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne que vienen de diferentes partes del país la acompañan en este largo peregrinaje y pernoctan aquí en la plaza central de la ciudad de Catamayo en este día de descanso. Del Cisne venimos caminando y ahorita estamos aquí descansando. Muchos favores, muchos milagros y ante todo pues siempre la gratitud a ella y así con fervor siempre pedirle muchas cosas, salud, vida principalmente para nuestra familia y todos los que están a nuestro alrededor, inclusive por el mundo entero, por tantas cosas que estamos pasando hoy en día. Es el cariño que se le tiene la madre de todos, como hemos conocido a la Virgen del Cisne, que es una devoción muy grande de todos los lojanos y además de la gente del Ecuador entero viene para acá. El comercio se intensifica estos días en este sector, así como un amplio contingente policial que se ha desplazado para brindar seguridad alrededor de 2 millones de peregrinos que forman parte de esta romería. Más de 600 servidores policiales se encuentran en el operativo sin descuidar en ningún momento todas las tareas de prevención. Eventos culturales y religiosos se realizan durante este martes para alentar y preparar a los fieles para el tercer y último tramo de esta romería y a la vez el más pesado, pues abarca 33.5 kilómetros hasta la ciudad de Loja y se realizará este miércoles 20 de agosto, que por decreto ejecutivo fue declarado feriado en la provincia de Loja por la advocación mariana. María del Rocío Coronel, Teleamazonas. Más de 25 millones de dólares en ventas proyecta recaudar el Cyber Day, que se desarrolla hasta este miércoles en Ecuador. Actualmente el comercio electrónico representa cerca del 5% de la economía nacional. Durante los últimos años, el comercio electrónico se ha convertido en un pilar de la economía ecuatoriana. En 2024, este sector movió cerca de 5.000 millones de dólares en transacciones bancarias. Para 2025 se proyecta llegar a más de 6.000 millones. Actualmente el comercio electrónico representa cerca del 5% de la economía nacional. El primer cuatrimestre de este año, la cifra es que el comercio movió 31.000 millones de dólares. Entre los eventos que dinamizan el sector consta el Cyber Day, que arrancó el lunes y culmina este miércoles. Esta segunda edición cuenta con más de 40 marcas de tecnología, ropa, alimentos y aerolíneas que ofrecen descuentos. Actualmente se realizan 3, uno en el mes de abril, este que se hace siempre en agosto, que es el que estamos en este momento pasando, viviendo, y luego el de fin de año, que es muy afín a las
compras de Navidad. Para acceder a las ofertas, el usuario puede ingresar a cyberday.es. En 2023 se registraron más de 25 millones de dólares en ventas por edición. Para 2024 la cifra incrementó a 28 millones de dólares en ventas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas.